fortalece, así como nos va a fortalecer la clase del día de hoy. Déjenme compartirles. Listo. Les decía yo que este ejercicio lo hacía con algunos hermanitos precisamente en Santo Domingo, Aztecameca, el Estado de México. Los ejercicios son parte fundamental. Asimismo, en el Calpulli, Huitzilin y Pañejecat le estuvimos un poco compartiendo con algunos hermanitos que nos reunimos y nos acercamos a esta gran vivencia. Lo primero que les voy a pedir a todos ustedes es que busquen ese lugar sagrado, tengan a alguien como testigo de este trabajo que nos toca hacer, ¿no? Yo el día de hoy precisamente les presento este lugar sagrado. Para nosotros es un lugar sagrado que, bueno, los hermanitos de aquí de la región le decimos como el mirador, el que está mirando, ¿no? Pero tiene otro nombre dentro del conocimiento de los abuelos, que muchos no accedemos a eso, por lo mismo, por la situación en que nos desenvolvemos, por la situación que hay. Nosotros le llamamos como Yao, Yaocoatl o Hueyi Yaocoatl, como el guerrero, el gran guerrero serpiente, ¿no? Podemos ver nosotros aquí la mitad de su rostro es de un ser humano, pero de este lado es la parte complementaria de una serpiente, el rostro de una serpiente, a la vez que también representa como un tecolotito, ¿no? Podemos encontrarle esa forma. Y no está tan solo él. Está en esta parte, hay un rostro, si se pueden dar cuenta ustedes. Es un rostro más anciano. Es un lugar muy antiguo, ¿no? Que se ha estado, que se ha mantenido ahí. Tenemos por aquí, les decía yo, un rostro, tenemos aquí otro rostro, de este lado tenemos otro rostro, pero lo más curioso es que en esta parte inferior a este lugar hay una pequeña cuevita, ¿no? Aquí en la parte de abajo hay una pequeña curva de la carretera, les estoy describiendo de forma física, ¿no? Y enfrente de este pequeño lugar sagrado, aquí hay una montañita donde yo les grabé el video. Si lo vieron el video, lo señalo a él pidiéndole permiso, que está viendo hacia Tlahuiztlampa, hacia donde sale el sol, ¿no? Entonces, donde él está viendo, lo divide un río y al otro lado está un, un teotzin, una energía sagrada, en forma de una roca que tiene el busto de la mujer, pero por cuestiones de la disque tecnología que de la gran civilización movieron ¿no? Lo movieron ese Teotzin y pues está a un lado, todavía está a un lado de un pequeño restaurante que se abrió y ahí está, ¿no? O sea, Ahorita vengo, voy a está tirar. viendo esa parte, está viendo esa parte donde se refleja donde está mirando. Pero hay dos leyendas, ¿no? Sin embargo, ese será en su momento, yo les contaría. Entonces, abajo, regresando esto, abajo de la cueva, aquí en esta parte hay una cuevita, pero no hay un camino que digas, no, pues está bien marcado el sendero por donde hay que ir curriando, por donde caminar. No hay ningún camino, no hay ningún camino. Y tiene un porqué de esa filosofía para llegar a esa cueva, ¿no? Dicen los abuelos, nadie te va a marcar el camino, tú tendrás que escoger tu camino. Que si te espinas, tú lo decidiste. Nadie te dijo que en ese lugar es, ¿no? Que si te llegas a fracturar, no le vas a echar la culpa a alguien más. ¿Por qué? Porque tú lo escogiste ese camino, ese de manera física para llegar a eso, ¿no?
no hay un sendero más. Lo mismo pasa, dice, tiene una enseñanza ese pequeño lugar, ¿sí? Dice en la enseñanza, siempre le queremos echarle la culpa al maestro, siempre le queremos echarle la culpa a ciertas personas. Ah, es que tiene la culpa mi maestro, que no me enseñó bien. Tiene la culpa, pues, mis familiares, tienen la culpa mi familia, mis hijos, mi esposa, tienen la culpa y siempre buscamos culpables, ¿verdad? Entonces es lo más difícil de nosotros como seres humanos, que a veces queremos deslindarnos de nuestras responsabilidades y de las consecuencias de nuestros actos, ¿sí? Entonces el camino uno lo tiene que forjar. Es un lugar, es una cueva, precisamente cuando trabajas el segundo círculo, este es el tercer círculo, cuando trabajas el segundo círculo, con Yehyekat, te metes en este lugar. Ojo, caminas. Sí, el que te guía, él ya sea, no sé por dónde se va, él llega allá, allá te espera. Entonces tú tienes que buscar. Y una de las cosas que hay que hacer, pues es esto. Sin guaraches, ¿no? Sin ropa, totalmente, pues, desnudo, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, con un baño con ciertas hierbas, te bañas con ciertas hierbas, ¿para qué? Para que sirvan como repelente de los animalitos, como los zancudos, para que no seas, para que no te huelan los animalitos, pues ahora sí que viven en ese lugar, ¿no? Es como protección con el baño de hierbas. Llegas allá, pues esperas a que te llame, el que te va a guiar y que hagas los ejercicios. Ahora bien, esto, ¿por qué les digo? Porque precisamente eso se trata lo que vamos a ver, de potencializar, de desencarnar este cuerpo para renacer en otro cuerpo, espiritual, emocional y en todos los ámbitos. Dice así, que en ignocintle maninemi no topilzi, como un huérfano que viva yo, que vivan ustedes, y como un servidor. Realmente para lograr este ejercicio, realmente para lograr este nivel, porque aquí ya vamos, el tercer círculo, vamos a hablar de niveles, cómo vamos a ir avanzando. Como ya tengo mi amochli, sé quién soy, sé quién es, sé quiénes me protegen, sé quiénes me guían. Y al tener esta conciencia y al tener este pensamiento, yo podré intuir, podré ver cuál es el camino que tendría que tomar. Y si me fracturo, y si me llego a espinar, y si me llego a lastimar, no le echaré la culpa a nadie. Será mi culpa, será mi, no culpa, será mi responsabilidad. Esto va a implicar para todos los caminos que yo retome, ¿sí? En mi vida. Esto lo vamos a aplicar en nuestra vida normal, cotidiana, pero con esa conciencia, ¿sí? Vaya, nosotros vamos a estar al servicio de los demás, pero primero de nosotros. Aquí, esta fotografía yo les compartí muy, muy recientemente, fue el día viernes, ¿no? El día viernes, pues fue ahí, fue ayer, pues, ¿no? Este es el río, él es el abuelo que entrega las ofrendas, que entrega la manilista a los lugares sagrados donde nosotros vamos, ¿sí? Ahora bien, ahora bien, nosotros desde la fotografía, por eso yo se los enviaba, si se los envío es por algo,
porque recuerden leer, quedamos que vamos a leer el aura. Y ese es el claro ejemplo que podemos ver, cómo ver el aura de una persona. Siempre te estamos acostumbrados de ver el aura de la persona como que aquí, ¿no? Como si fuera un circulito aquí. Y esto no es así. En este ambiente, el aura es la luz, el aura es algún guardián que está cerca, lo pudiéramos percibir. Yo les envié, yo les envié fotografías en el grupo donde están reflejados estos guardianes de ese. Un hermanito me decía, y creo que está por eso, no sé si entra a las clases, pero sí me decía, si no debes de fotografiar esos lugares, son sagrados, y nadie más lo debe de saber. Le digo, yo lo hago, pues con el permiso que me han dado. Yo sé que no debería yo de fotografiar esos lugares. ¿Por qué? Porque algunas energías son celosas y no podemos, no deberíamos de hacerlo. Pero bueno, de una forma didáctica, de una forma práctica, yo lo hago. ¿Para qué? Para que cada uno de ustedes desarrolle esa cualidad de la percepción del aura de las personas. Otra cosa más, que ya no quede en mí que ustedes no lo hagan, que ya quede en ustedes. Yo cumplo con enseñar, yo cumplo con decirles, vamos a hacer de esta y esta manera. Si ustedes no lo hacen, si no lo hacemos, pues nos perdemos de ese aprendizaje. ¿Sí? Y bueno, regresando, si ustedes se dan cuenta que está Chalchivitlicue, ya aquí está el agua. ¿No? Justo este es el mejor ejemplo. Ahí vi un hermanito y me decía, oiga, ¿y lo puedo compartir en mis redes sociales? En mi grupo, tengo un grupo de aprendizaje. Adelante, ¿no? Entonces, es el aura del abuelo, ¿no? Si ustedes pueden darse cuenta. Puede ser que sea un efecto de la luz del sol, porque lo tomé frente al sol, pero hasta a mí me hice cuestiones, digo, pero no tienes por qué darte a ti mismo, ¿verdad? Darte a ti respuestas tan, tan literales. Solo disfruta de esa fotografía. Y bueno, ahí está. Aquí es este, les comparto. Y ese es el lugar sagrado de hoy en la mañana que llevé ahí a mi ayudante, a mi hijo, para que pudiéramos, ¿no? Y pudiéramos grabar el video y algunas fotografías. Pues bien, hermanitos, iniciamos con este trabajo, ¿no? Este trabajo que yo los... Y buenas noches, hermanita. Este trabajo, a ver si lo voy a bajar esta barrita que tenemos aquí. Esperemos. Primero vamos a observar, ¿no? Tenemos aquí yo, si ustedes recuerdan, vine a dejar una pequeña ofrenda. Aquí tenemos otro lugarcito. Es un lugarcito sagrado. Sí. Aquí el ejercicio, yo este ya se los compartí en PowerPoint y en PDF para que no haya pretextos de que no lo pueden abrir, hermanitos. Necesito que ustedes vean, ustedes van a observar estas dos fotografías, van a buscar los rostros, el aura, la mirada de las energías que están De en la estas fotografías. Sí. cosa, pues, le creo. En esas fotografías, hermanito Y a Pedro, que por favor. regresa y viene la visita sonciando. Ajá, permíteme. Ajá, les decía yo, necesitamos ver qué rostros se forman en eso. ¿Sí? Ustedes tendremos ese trabajo con ustedes. ¿Sí?
No les quise marcar porque ese es el trabajo de nosotros, ¿no? De que podamos ver esos rostros. Y dice aquí, y que a mí Mawisod no yolton al nemilis, ni yo, no yolton al nemis, no yolton al nemis, pan intlaltikpak, ika xochhuetzquilisli, xochtlahtoli, xochpaquiliscayo, iguan yehyecayowali, tlamatini. Con mucho honor caminaré este sendero existencial en la tierra, con la risa florida del alma y el espíritu, palabra florida, con la pureza e impecabilidad, con el aire de la noche, mi ser interno, o sea, mi ser de Tezcatlipoca. Aquí nos habla precisamente de una declaración. ¿Por qué le agregamos mucho el shot? Porque esa es nuestra palabra florida, es nuestra sonrisa florida, pero no es literal que siempre andemos sonriendo, no. Aquí nos habla de que nosotros vivamos con esa sonrisa, con esa risa en nuestro existir, que disfrutemos, más que venir a lamentarnos, más que sufrir, disfrutemos. Aún aunque tengamos nuestras situaciones difíciles, económicas, situaciones laborales, situaciones de diferente índole, situaciones espirituales, lejos de martirizarnos, disfrutar. ¿Y cómo lo haríamos disfrutar si con eso estoy sufriendo? Bueno, para eso son los siguientes ejercicios. Lo que nos pide este segundo ejercicio es que vivamos con esto, con nuestra palabra florida. Es que demos esa palabra realmente que salga de aquí, pero esté conectado con esto, ¿sí? Una palabra florida es tlazocamati, es una palabra florida. ¿Qué estoy diciendo? Te agradezco a ti desde lo que sale de aquí dentro mío. ¿Y qué sale dentro mío? Pues lo que yo tengo. Tengo maldad, tengo rencor, tengo odio. Pues eso es lo que yo voy a dar como agradecimiento. Y si no quiero que me den eso como agradecimiento, pues voy a cambiar mi enfoque, ¿no? Este es el precepto que queremos vivir con esto, ¿no? Nos dice que vivir en esa impecabilidad. La impecabilidad quiere decir que no quiere decir que no cometamos errores. Somos humanos. Pero lo que nos dice es que tratemos de no cometer esos errores, ¿no? Y mejorar nuestra forma de ser, nuestra forma de trabajar. Y pues bien, ahora sí tenemos el primer ejercicio, hermanitos. Este ejercicio ya lo hemos hecho. Temachtilisme y ejercicios de la energía del aire dador de vida. Los ejercicios se pueden realizar de día y de noche. Va ahí aquí, yo no le puse la descripción. De día lo vamos a trabajar con el sol. De noche lo vamos a trabajar con luna llena. Cuando hay luna llena, nuestra sombra se puede reflejar en la tierra, en la pared. De preferencia, de preferencia, de enfrente de una piedra, de una pared, vamos a hacer los ejercicios. Seguir tu sombra física. Cuando nosotros nos paramos y aquí en nuestra espalda está el solecito, ahí está nuestra sombra, ¿no? Lo vemos. Esa sombra que vemos, como les enseñaba en el video, no ve nuestra sonrisa. Aunque sonriamos, no se refleja ahí. Aunque nos enojemos, no se refleja ahí en esa sombra, ¿verdad? Inclusive, si nosotros nos posicionamos en cierto lugar, en cierto avance del sol, se ve más grande nuestra sombra, más alargada. Si gustan, mañana en la mañanita hagan eso.
¿sí? Enfrente del sol, ponga aquí atrás de ustedes el sol para que se refleje su sombrita enfrente. Seguir tu sombra, ¿no? Entonces, esa sombrita, ese tonal, ese nosotros le llamamos el tonal en el náhuatl, tonal que si tu sombra, síganlo, alcáncenlo, písenlo, avancen. ¿Qué creen que va a pasar? Pues ese tonalito, esa sombrita va avanzando, va avanzando, va avanzando, va avanzando, va avanzando, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo podemos alcanzar? Tiene un sinfín de explicaciones y tiene un sinfín de usos para la enseñanza de los alumnos. Lo que les quiero enseñar el día de hoy es esto. Por mucho que aprendamos, por mucho que avancemos en el conocimiento, y no es que los desanime, no, no, hermanitos, yo les hablo con la realidad. Por mucho que aprendamos, entre más reflexionemos, entre más nos interioricemos hacia nosotros mismos, hay más sabiduría, hay más conocimiento. En este ejercicio que vamos a hacer el día de mañana, los que puedan, hay que hacerlo. Esperemos que amanezca soleado, mañana domingo. Sigan su sombra. Esa sombra va a ser la sabiduría. El ejercicio y la enseñanza es que nunca lo vamos a poder alcanzar. Entonces, ¿por qué nos frustramos cuando vemos al otro que ya avanzó? Y yo no puedo avanzar, pero voy a ir avanzando a mi paso. Tampoco voy a decir, bueno, pues como no lo voy a poder alcanzar, me voy a sentar. Y aquí sentadito me va a llegar toda la sabiduría y el conocimiento. Eso no se va a poder. Hay que pagar el precio y el precio es la disciplina, hermano. Esa sombra va a seguir, va a seguir y va a seguir y va a seguir. Entonces es el conocimiento. Nosotros mismos debemos de seguir nuestra sombra. Imagínense. La sombra lo vamos siguiendo. La sombra también es el objetivo, ¿sí? Porque muchos de nosotros vivimos sin ningún objetivo. Ah, abrir los ojos el día de hoy. Luego decimos, híjole, ya es ganancia que desperté el día de hoy. O sea, hasta ese nivel a veces llegamos, ¿no? No, pues es ganancia que hoy haya despertado porque pues, no sé qué hacer con mi vida. No, no debemos de ser como eso. Es el objetivo. Porque si no sabemos qué perseguimos, también estaremos perdidos, ¿no? Ahora el otro ejercicio, ya seguimos nuestra sombra, ahora nos posicionamos enfrente del sol, ¿no? Estamos aquí está el solecito enfrente, caminemos frente al sol, no vamos a ver nuestra sombra. Y ahí está la otra enseñanza. Puedes tener la sabiduría aquí, que es el solecito, ajá, pero si dices, está bien, tengo el conocimiento, pero ahora todo este conocimiento, esta luz que me da el sol, ¿cómo lo utilizo? ¿No? En cambio, si veo mi sombra, pues voy a seguir este conocimiento, esta sombra. ¿Se dieron cuenta? Dos ejercicios que vamos a hacer. La sombra va a ser nuestro otro yo. También nos va a guiar. Nuestro otro yo, nuestro ser interno. Es oscuro, sí, está dentro, hacia dentro de nosotros. Es el Eyeyeca, el que está hecho de qué? De sombra oscura. Ya lo seguimos. Ahora, agarren un encendedor, un cerillito, quemen a esta sombra. ¿Se va a quemar? No se quema. No se quema. ¿Por qué? Porque es nuestra energía interna. Es intacta. Nosotros somos los que decidimos que se contamine, pero por sí sola ella no se contamina. Es esa sombra, cuando nosotros nacemos, nacemos limpios,
¿Cómo se empieza a ensuciar? Cuando empiezan a meternos conocimientos, religión y todo lo que ustedes ya saben, el sistema político, el sistema económico, el sistema, la Matrix y todo eso, eso nos ata. Pero es intacto, ese espíritu, esa energía que tenemos es intacta, hermano. Quemen a la, quemen a la sombra con algún cerillito. O inclusive, si están paraditos, tírenle un poquito de gasolina y tírenle un cerillo, se va a arder. Pero ¿saben qué va a arder? La tierrita. Se va a quemar la tierra. Ajá. Sí lo vamos a lastimar cuando nosotros aceptemos que nos va a doler. Ahora bien, claro, y no les recomiendo, ya sabemos qué va a suceder. Ahora nuestra mano física, hay que prenderle un cerillito, un encendedor, ¿no? Por lógica se va a quemar, se va a quemar nuestra mano. Bueno, este ejercicio, ¿por qué les digo yo que lo haga? Porque realmente esta cabecita y estos ojos y estas manos y todo este cuerpo físico ya tiene conocimiento. Pues, y como les decía, si lo ponemos aquí al encendedor, el encendedor sabemos muy bien que se va a quemar nuestra mano. Y eso ya lo traemos, el conocimiento. Y no lo vamos a hacer porque sabemos lo que nos va a pasar. Dice, el fuego puede quemar las emociones. Los puede quemar. Pero tenemos que buscar cómo. Sí se puede quemar esa sombra oscura que tiene maldad. Emociones, estados de ánimo. Para la sabiduría no puede ser quemado con el fuego. Para la sabiduría no se puede quemar. ¿Por qué? Porque es nuestra Neltilistli, es una experiencia, es esa sombra. Yo sé que suena un poco no tan entendible, pero ¿cómo vamos a quemar nuestras emociones? Yo lo he hecho en algunos temas calitos que he hecho con algunos hermanitos cuando me ha tocado correr el temazcal. No soy experto, hermanitos, pero estoy aprendiendo. Estoy en constante aprendizaje. Lo que les hago a los hermanitos es tomen un papel. O llevo yo, recorto mis papeles de reuso, que aquí imprimí algo y no me salió muy bien, pero no lo tiro el papel, lo guardo. Y aquí, anota. ¿Qué? Anota. Lo que quieres eliminar el día de hoy. ¿Pero qué quiero eliminar el día de hoy? Ah, pues le tengo mucho coraje a fulano. ¿Qué más? Híjole, tengo mucha pereza. Anota, ¿no? Anota, anota. Y algunos hacen toda una lista y dicen, maestro, ¿ya no tiene otra hojita? Le digo, bueno, yo les dije unos cuantos, ¿no? Dice, tengo mucho que... A ver. Tranquilos. Anoten 5 nada más. Pero tengo mucho. Ah, no, tranquilo. Primero 5, ¿no? Pues tampoco te... Tranquilo. Sí, maestro, pero yo quiero, es que ese, sí, tranquiliza. ¿Qué hacemos? Lo doblamos. Dice, ¿usted los va a leer? Le digo, ¿yo por qué los tengo que leer? Es tu vida, ¿no? Es tu vida. Tú eres la persona que quieres liberarte de estas emociones, de estos estados de ánimos, que me siento deprimido, que me siento muy estresado, que no tengo ganas de... Ah, bueno, plásmalo aquí. Ya está tu lista de 5, mínimo 5, máximo 10, pero no más. No te aboraces. Ahora, enróllalo, enrolla la hojita y dale, en verdad, empodera esas emociones y diles, recuerda lo que escribiste. ¿Cuántas emociones escribiste? ¿Cuántos estados de ánimo? 5, ¿ah? El primer estado de ánimo, dale 5. Si son 10, dale 5, 10 alientos, 8 alientos, lo que tú hayas escrito. Empodéralos, diles, no los necesito en mi cuerpo. Gracias por haber estado en mi cuerpo porque me han enseñado
a sentir dolor, a sentir odio, a sentir desesperación, a sentir estrés. Les agradezco mucho por su enseñanza. Los abrazo, los abrazo, los amo, pero déjeme experimentar otras cosas nuevas, déjeme vivir otras cosas nuevas y vamos. Ya lo tenemos, ya los que encapsulamos aquí. Ahora los llevamos ahí al abuelito Fuego. Abuelito Fuego, con mucho respeto, te agradezco por todo lo que me has dado y por todo lo que no me has dado. Te pido, te pido, con mucho respeto, con mucho honor, que me puedas limpiar de esta mala energía, que me puedas limpiar de todas estas situaciones, de todas estas emociones que yo tengo aquí presentes, ¿no? Y que a mí no me sirven para nada, que yo necesito estar limpio. Merezco, merezco ser feliz, merezco ser una persona querida, merezco ser una persona respetada. Te lo ofrendo, te pido que limpies mi espíritu, que limpies mi cuerpo, que limpies todo lo que dice. Y me comprometo a no retomar estas nuevas energías. Me comprometo a liberarme, a ayudarme a mí mismo. Y lo entregamos al abuelito Fuego. Lo estamos viendo como está el temazcalito, ya están las abuelitas, el flamazo, y empiezas a intencionar en tu mente. Intenciono que elimino todas esas malas energías. Y el abuelito sí los puede quemar a través de ese material, no, a través de esas energías. Se le da la ofrenda a Yeyeca. Vamos a darle una ofrenda a Yeyeca al vientecito, al aire, para que alimente a las energías negativas internas. Rencor, venganza, drogadicción, alcoholismo, fanatismo, religión, apegarse al dinero, apegarse a lo material, apegarse a personas, apegarse a todos esos apegos. Él nos va a liberar. ¿Por qué nos va a liberar? Ojo, suena, suena un poquito, ¿cómo les puedo decir? Suena un poquito ilógico a veces, pero sí funciona. Miren, cómo entra en nuestro cuerpo, cómo entran en nuestro cuerpo estas energías negativas. Son negativas, sí, pero nosotros permitimos que entren. Cuando respiramos, entra el aire y sale el aire. Y estas energías no los vemos, pero ahí están. Se alimentan de nuestro cuerpo. Algunos le llaman son larvas energéticas. Claro, en el vocabulario, ¿no? Actual, occidental o de otras prácticas. Pero nosotros aquí le llamamos nosotros como el cocolistli. El rencor es una enfermedad. La drogadicción es una enfermedad. El alcoholismo es una enfermedad. El fanatismo es una enfermedad. La religión es una enfermedad. La política es una enfermedad. Para nuestros abuelos, en vez de decir larvas energéticas, o sea, o vampiros energéticos, le decimos cocolistli, que es una enfermedad. Inclusive el miedo es cocolistli, es una enfermedad el miedo. El miedo es bueno para tener precaución, pero el miedo no es bueno vivir con el miedo. Ay, es que me da miedo experimentar cosas nuevas en mi vida, en mi espiritualidad. Ahora bien, vamos a darle una ofrenda a nuestro abuelito fuego, a nuestro abuelito aire, a estos dos. ¿Y cómo le vamos a dar una ofrenda? ¿Qué le vamos a dar a la de ofrenda a este
al aire. ¿Cómo? Y eso todo lo tenemos. Y todo lo podemos hacer, hasta el más humilde lo puede dar. ¿Cuál es? Nuestra sonrisa. No lo vemos al abuelito aquí ahí, pero aquí está. O digan ustedes, ¿no están respirando? Sí estamos respirando. Te quiero, abuelito. Protégeme. Al momento de dar la ofrenda, poner en la ofrenda en la frente. Mano derecha no, mano izquierda. Ponemos aquí, aquí. Y decimos, lo que gané, lo que gané con mis pensamientos y deseos, lo ofrendo de todo corazón. Aquí está. ¿Y qué es lo que gané? ¿Qué es lo que gané? O díganme ustedes. El odio nosotros lo ganamos. El estrés nosotros lo ganamos. O sea, nosotros lo generamos. Por lo tanto, tenemos que liberarlo acá, con nuestra mano izquierda porque estamos trabajando la parte espiritual. Y si yo quiero ofrendar, por ejemplo, al abuelito aire, lo quiero ofrendar mi sonrisa, sonrío y lo retomo mi sonrisa y lo pongo aquí. ¿Sí? Lo pongo en mi frente. Quiero ofrendarle al abuelito viento un, un billete. ¿Se puede? Claro que se puede. Lo intenciono. Lo ofrendo. Le voy a ofrendar a alguien más, a alguien que en verdad lo necesita. Lo estoy ofrendando el billete, sí. Pero estoy diciendo que con lo que gané con mis pensamientos y deseos, lo ofrendo de todo corazón. Y lo ofrendo. Me desprendo de, ah, quiero ofrendar al abuelito viento una fruta, ¿no? De igual manera, lo parto en dos y lo pongo en mi jardín o en la orilla del río. Por ejemplo, una manzana, una naranja. Tal vez, tal vez no vamos a ver que el aire se lo esté comiendo físicamente. No, recuerden que él da vida a muchos de sus seres. Yeyecatl, el viento, vive en muchos seres vivos, hormigas, plantas, todos los animalitos, ¿está? Vive dentro de ellos también, porque también, ¿qué? Porque también respira, ¿no? Entonces, este es muy importante que lo lleguemos a practicar, ¿sí? Poder agradecer al bien y utilizar esta frase. Y si le quieren agregar más, adelante. ¿Por qué decimos esto? Porque es vivir en el desprendimiento de lo que tenemos, es saber que sí lo necesitamos, todo lo material sí lo necesitamos, nos hace la vida más fácil, claro que sí, pero también recordar que mucho cúmulo también nos puede hacer daño, porque también acuérdense que estamos viviendo en la actualidad, entonces podamos ofrendar, pero siempre ponerlo aquí en la frente. Es una buena acción que es un buen ejercicio y si se los digo porque pues lo hemos practicado. Cuando a mí se me sugirió esto, ahorita traté de empezar a recordar todo lo que vivimos en estos ejercicios. Y sí, dio un giro de 180 grados la vida, porque siempre acostumbramos a atesorar lo que tenemos, ¿no? Inclusive personas. Queremos, creemos que las personas nos pertenecen cuando no es así. Ni nuestros hijos no nos pertenecen, ni este cuerpo que tenemos no nos pertenece. Somos tan efímeros en este existir que queremos acumular, acumular, acumular. ¿Pero para qué? Mejor
Lo que tienes, disfrútalo. Y si te puedes dar un gusto, date un gusto. Pero cuando empieces a acumular, pues lo que ganaste con tus pensamientos, con tu trabajo, con tu inteligencia, con tu sabiduría, te lo pueden quitar literal de tu cabeza. Me dicen, no, pregúntenle los de Guerrero, así como están, con todas las cosas que están pasando, ¿no? Entonces es este ejercicio que les sugiero que lo hagan. El siguiente ejercicio, hermanitos, este sí, por favor, hay que hacerlo, ¿sí? Hay que hacerlo. Este ya les explicaba también en el video. Ejercicio de potencializar el tercer ojo. Tenemos la energía de la intuición, percepción, comunicación telepática. Por eso les decía que es importante que hagamos el ejercicio, el de leer el aura, ¿no? Porque a veces queremos ver así el aura es que aquí está aquí alrededor, como vemos. No, 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 no. Es la luz que emana de esa persona. Dice así. Para potenciar oídos, todos los sentidos potencializados para mejorar nuestra conexión con todos los sentidos internos y externos. La intención es fortalecer y construir el espíritu y un cuerpo capaz de aprender y reaprender en todos los ámbitos de la vida. ¿Sí? ¿Se acuerdan del ejercicio que les mostraba yo? Es las manos, bueno, aquí lo voy a hacer porque aquí en el video lo veo que solamente también van. Este es un de mi dedito, ¿no? Mi pulgar, que le decimos. La mano derecha va a ocupar este ojo derecho. El dedito, también el izquierdo, también es el. Vamos a enfocar nuestros ojos en esto. Pero este ojo que tenemos aquí, que no lo vemos, lo vamos a enfocar ahí, enfrente, aquí. Yo estoy viendo aquí el atadito de carne, solo lo voy a enfocar así, ¿sí? El ejercicio es estarlo haciendo así con la sombra. Aquí tenemos enfrente de la pared nuestra sombra, así como en el video les hacía, ¿no? Y vamos moviendo, vamos bajando nuestros dedos. Estos ojos no tienen por qué desenfocarse, tienen que estar viendo acá, ¿no? La intención de este ejercicio es que nuestra vista periférica es potencializarlo. Estos dedos van a ser los distractores de este tercer ojo, van a ser los distractores. Pero lo que necesitamos es enfocar que estos estén disfrutando de la vista periférica, ¿no? Pero este ojo que tenemos aquí, en medio, en medio, esté centrado aquí. ¿Para qué nos va a servir esto? Cuando nosotros empezamos a hacer esto, el ejercicio, hasta el momento de llegar acá, créame que aunque estos deditos los pongamos en nuestra espalda, nuestros ojos estos los podrán ver. Es tan potente nuestro cerebro que estos deditos que vamos a poner aquí en la espaldita o en la cintura, los van a poder ver, ¿sí? Los van a poder ver. Pero este ojo no se desenfoca. ¿Qué está viendo ahí? Ya hicimos esto ahora con los dos deditos. Va a ser mayor la distracción. Es como irle aumentando el nivel de dificultad. Tu ojo sigue viendo ahí. Tú sigues, ¿no? Mueves los dos dedos. Igual llegas hasta acá y los pones acá. Los estás moviendo los dos aquí. Y después con los tres dedos, con los cuatro dedos, con los cinco dedos. No es el mayor el distractor aquí. Pero tu tercer ojo que tenemos aquí en medio está viendo en ese. Está aquí, atento aquí, aún aunque haya distractores. Tengamos distractores. ¿En qué nos va a ayudar este ejercicio? Yo quisiera que lo hagan enfrente del sol, sabiendo la sombra. ¿En qué nos va a ayudar? A que estemos más atentos con la vista, pero ojo, con el oído,
con el cuerpo, porque el cuerpo está trabajando acá, ¿no? Recuerden que nuestro cuerpo está súper conectado y entonces los estamos sintiendo aquí en nuestras manos. Estamos moviendo, ¿no? La intención es que nosotros vayamos aprendiendo a comunicarnos de manera telepática, de estar muy atentos a todo lo que sucede a nuestro alrededor, porque ya ejercitamos, observa, calla y aprende. Ahora vamos a ejercitar nuestro tercer ojo. ¿Para qué nos va a servir este tercer ojo? ¿Para qué nos va a servir estar enfocados en, en un espacio? Ahorita lo vamos a hacer en un espacio. Vamos a ver un espacio físico. Después, el siguiente nivel es imaginarnos el espacio, váigame la redundancia, el espacio imaginado. Si yo tengo aquí una pared, me voy a imaginar que este es un bosque, que estoy en la cúspide de una gran montaña y veo todo el bosque. Y me enfoco en el bosque y empiezo a buscar yo a un venado. A ver, voy a buscar a un venado. Aquí tengo los distractores, pero yo voy al venado. Yo voy buscando el venado. ¿Dónde lo voy? Después de que ya encontré ese venadito, ahora le voy a hablar a ese venado, ¿no? Empiezo, empiezo. Aquí tengo mis distractores, ¿eh? Pero yo me estoy enfocando como en comunicarme con el venado. Por otro, está un árbol de ahuehuete. A mí me encantan los arbolitos de ahuehuete. Un árbol de ahuehuete, lo saludo, le doy mis respetos. Pero yo me sigo enfocando en el ahuehuete. No me enfoco en estos distractores. No me enfoco en el ruido que está haciendo yo. ¿Sí? Esto nos va a ayudar a ejercitar precisamente ese, nos va a ayudar a ejercitar la comunicación telepática, la intuición, la percepción, pero después de ejercitar esto, hermanitos, nos va a potencializar para hacer nuestros viajes astrales. Nos va a ayudar a comunicarnos con personas que están lejos físicamente de nosotros. ¿Sí? Por eso es que el ejercicio me imagino ahora, les decía yo como en el segundo nivel, aquí está el bosque, empiezo yo. Yo voy volando como ese águila, encarno ese águila y veo al venadito, hablo con el venadito. Venadito, yo regreso. O encarno a Yeyecatl, ahora soy un vientecito que voy. Parece imaginario, pero quitémonos ese pensamiento que ya no los impusieron. Nuestros papás, claro, no vamos a culpar, ahorita no vamos a buscar culpables, que es el siguiente ejercicio que vamos a eliminar eso, ¿no? Nuestra intención precisamente va a ser eso, de fortalecer nuestro espíritu, de fortalecer nuestro ser interno, ¿sí? Y ya mañana hablaremos de cómo vamos a protegernos cuando hagamos este ejercicio, ¿sí? Este ejercicio es muy importante. Les hablé primero del segundo nivel, me enfoco solamente a lo material, a lo físico que veo. El segundo nivel ahora veo, visualizo, me imagino, creo un bosque, o puedo crear un río, o puedo crear el mar y escucho las olas del mar, ¿no? Y siento el aire fresco. ¿Se puede? Se puede, se los aseguro. Como el tercer nivel, si lo quieren hacer, ahora ya no usaremos esto. Ahora usaremos solamente el ojo que tenemos aquí. Y aunque esté moviendo aquí las manos, no me va a distraer. ¿Por qué? Porque ahora voy a viajar a través de mi mente. Y voy a enfocarme y voy a buscar con los ojos cerrados con la persona que me quiero comunicar, ¿no? Empiezo a viajar en forma de yeyeca. Por eso le vamos a dar una ofrenda y al vientecito, ¿para qué? Para que nos empodere, ¿no?
voy. Ay, ¿por qué es tan fácil de que el Yeyecal sea el vehículo, sea el medio de comunicarnos? Dígame, ¿quién no respira? Todos nosotros respiramos. Algunos respiramos conscientemente, pero a veces respiramos inconscientemente como cuando estamos dormidos. Y si yo quiero comunicarme, primero voy a ser mi amigo al Yeyecal. Es como si ustedes, a lo mejor hagan de cuenta que es la primera vez que nos topamos en la calle y me dicen, oiga, ¿cómo se llama usted? "Ah, pues soy yo, soy Brajis, ¿no? Ah, oiga, ¿me podría llevar estos billetes de 500? ¿O me puede llevar esta carta? ¿O me puede llevar esta fruta a fulano de tal? Yo les diría, no. ¿Por qué? Pues porque no los conozco. Yo no sé con qué intenciones me estén mandando esto, ¿verdad? Pero si ya nos convertimos en amigos, una gran familia, claro que sí, yo me lo llevo, claro, con toda esa confianza. Lo mismo pasa con el vientecito, con el airecito, tenemos que hacerlo, por eso les decía, lo vamos a pasar, le vamos a ofrendar una frutita, vamos a hacer familia, vámonos haciéndonos amigos del aire. De la tierra ya vimos con Zipacli, ahora con el aire. Ujú. Y a través del aire nosotros vamos a viajar por nuestro pensamiento de una comunicación telepática. Podemos inclusive meternos en el cuerpo de esa persona y conocer y llevarle el mensaje. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Bueno, no se preocupen si ahorita hay situaciones, tendrá muchas dudas. Sí, los entiendo, a mí me pasó lo mismo, pero de que se puede, es Mineltinis. Temachtilisme y Callejecaquetzalcóatl. Ejercicios con la energía del aire. Creo que esto ya lo vimos, me estoy regresando. Ahora bien, ¿cómo, cómo pretendemos hacer este ejercicio? Bien, y pueden decir, ah, bueno, pero ¿por qué no nos dijo qué hay que hacer primero? No, primero yo les muestro qué es lo que vamos a hacer. Después, cómo vamos a iniciar, ¿no? En posición fetal, y con un mecatito, una cuerdita debe ser de isle, nos amarramos la cintura y tratamos de que este mecatito esté a la altura de nuestro ombligo. ¿Por qué este mecatito? Más o menos que nos llegue aquí a la boca, porque vamos a estar en posición fetal. Este cordón umbilical nos alimentaba, con eso nos alimentaba nuestra mamá cuando estábamos en su vientre. Pero ahora, nuevamente, vamos a recordar a nuestra mamá como si estuviéramos en su vientre. Antes de que vengamos a este plano existencial, estábamos en el líquido, ¿verdad? En el líquido del vientre de nuestra mamá. Con las dos manos, así miren, y en esta parte vamos a sacar el mecatito, el hilito, para conectarlo aquí a la boca, ¿sí? Con las dos manos tomar el cordón umbilical y conectarlo con la mano. Van a realizar el siguiente ejercicio. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Tenemos aquí en posición fetal y frente al sol, ¿eh? Frente al sol. O sea, no frente al sol que diga, perdón. Atrás del sol debe estar para estar viendo nuestra sombrita aquí enfrente. En este primer ejercicio vamos a hacer un recuento de nuestra vida desde que tenemos uso de razón. Y si no nos acordamos mucho, hay que preguntar a nuestros familiares, a nuestros tíos, a nuestros papás, si todavía tenemos, a nuestros abuelos, sobre nuestra vida pasada. Pero vamos a recordar todo lo hermoso que hemos disfrutado en todos los ámbitos de nuestra vida. Asimismo, agradecer a todas las personas que hicieron que nuestra vida sea agradable. También la conexión con Xochiquetzalí y Mixcoatl. O sea, todo lo hermoso que hemos vivido con la naturaleza y con
el universo. ¿Cómo, hermanitos? Agarro mi cordoncito umbilical y estoy frente a mi sombrita y empiezo a recordar desde que nací mis primeros pasos, ¿no? Quiénes me abrazaban, quiénes me apapachaban, qué es lo que hacía, a lo mejor bailaba de niño, de niña, yo bailaba, mis primeros pasos, mis primeras palabras, cómo la familia me ayudaba, ¿verdad? En el preescolar, en la primaria y así sucesivamente hasta llegar a esta vida existencial, ¿no? A lo mejor en el preescolar pues la maestra me daba dulce, me daba una fruta, mi papá cómo me llevaba a la escuela o si no me llevaba a la escuela y todas esas cositas hermosas que vivimos. A lo mejor en la secundaria, su primer beso, su primer novio, novia, ¿no? En la prepa, cuando se enamoraron, cuando nos enamoramos, ¿no? Todas esas situaciones, nuestro primer hijo, en la boda, que nos casamos, todas esas cositas bonitas vamos a hacer un recuento. Hacemos todo un recuento de nuestra vida pasada y después de eso agradecemos a todas las personas que nos hicieron felices en cualquier momento. Les agradecemos por todo lo que nos dieron y también por todo lo que no nos dieron. A lo mejor no nos dieron amor, ¿por qué? Porque pues no saben qué es el amor, no saben cómo dar el amor, pero intentaron y sin juzgarlos, ¿no? Pues agradecemos por todo lo hermoso que nos dieron, ¿no? A lo mejor la primera carta que las compañeras o los compañeros, a lo mejor recibieron una flor de alguna chica y todas esas cositas hermosas que vivimos, lo vamos a hacer. Vamos a hacer un recuento. Ya lo hicimos. Ahora, nuevamente, nos tranquilizamos, nos relajamos y nuevamente, ahora vamos a hacer otro ejercicio. Hacer un recuento de las experiencias no muy agradables en la vida o en esta vida que nos ha tocado vivir. Y claro, a lo mejor en la primaria, bueno, yo les puedo hablar de mi caso, ¿no? De que yo en la primaria yo estaba muy flaquito, para los que conocen a Martincito, mi alumno, esa era mi complexión, flaquito, ¿no? Morenito, chaparrito, y pues siempre siempre ahí, antes no era bullying, o sea, te pusieron un apodo, no, pues sí, no hay problema. Y pues conocimos a un compañero, pues era alto doble, ¿no? Y siempre pues me hacía, pues esa burla, ¿no? Por mi tamaño y todo eso. Intentó antes de hacer este ejercicio, en el transcurso de la vida siempre le tuve ese coraje, ese rencor a toda la gente. O sea, sentía ese coraje, dije, cuando lo vea, me las va a pagar ahora, ¿no? Y se me dio la oportunidad. Él estaba bebiendo, ya tiene diabetes, y ustedes saben que esta enfermedad, pues te absorbe, ¿no? Quedó bien flaquito de tan doble. Y entonces, en una ocasión, estaba en una tiendita tomándose su caguama, partidía, todavía así con la enfermedad. Entonces dije, ahora es cuando. Y me insulta, a ver, vente para acá y me llama por mi apodo, ¿no? Y dije en ese momento, bueno, pues ahora, o sea, ya estaba una persona y ya ni se podía parar. Dije, ahora sí le voy a patear la botella que tiene, ahora sí lo puedo golpear. Pero dije, no, yo qué gano. Me dice, me vas a invitar a una caguama en como una hora. Y le digo, ¿ya te viste? ¿Cómo estás? Dice, sí, me lo tienes que invitar. Claro que sí, te invito hasta dos si quieres, ¿no? En ese momento me sentí muy bien porque dije, te perdono. Y me dice, ¿y por qué me los tienes que invitar? Bien, me puedes golpear o mandarme ustedes ya saben dónde. ¿Para qué? ¿Y por qué decides? Le digo, porque esa es mi esencia. Mi esencia no es ser como tú, yo soy diferente. Así es que ahí están tus dos caguamas, mi amigo. Tómatelos. Pero el que se perjudique eres tú. Se puso a llorar. Dice, perdóname por todo lo que te hice y a pesar de eso, aún así me invito. Pues sí, yo no soy como tú, ¿no? Entonces,
Todas esas cosas, vamos a hacer un recuento, es como liberarse de todo eso. Después de que ya hicimos, créame que muchos de nosotros sufrimos cierto tipo de abuso, ¿no? Físico, psicológico, hasta espiritual. A veces no, forzosamente tienes que ir a la iglesia, no me gusta, tienes que ir, ¿no? Todas esas cosas vamos a recordar, no para que nos duela, no, sino para liberarnos de todo eso. Después de que ya hicimos todo este ejercicio, yo sé que va a doler. ¿Sí? Vamos a perdonar a todas esas personas. Porque al momento de perdonar a esas personas, nosotros nos liberamos. Quizá ellos lo hicieron con cierta intención, pues allá ellos. Ellos tienen que pagar esa deuda, no nosotros, ¿sí? Y entonces estamos en posición fetal, ya vivimos todo lo hermoso y todo lo no tan hermoso, y decir gracias, gracias por haber vivido todos esos momentos tan hermosos y todos estos momentos no tan hermosos, tan dolorosos, pero eso me han ayudado a ser la persona que soy yo ahora. Y así como soy ahora, ahora soy feliz por lo que yo soy y lo que yo hago, ¿no? Estoy sentadito con mi cordoncito, ya viví todo esto, ahora tengo que cerrar este círculo, hermanito. Tenemos que liberar. Para finalizar el ejercicio, bañar con alcohol la cuerda utilizada en los ejercicios espirituales, intencionando lo siguiente. Me desato este cordoncito y lo enrollo. Hago un circulito de este mecatito, de este mecat, que también mecat quiere decir cuerda, que nos conecta. También la cuerda, el mecatito de isle, que les pedí que lo deben de tener, representa nuestro destino, o sea, nuestra vida. Este mecatle, esta cuerdita que vamos a utilizar, que debe ser de fibra de maguey, que se le llamamos nosotros en náhuatl isli, ¿no? Representa realmente nuestro destino, nuestra vida. Lo enrollamos y lo bañamos con alcohol. Y declaramos, decretamos la siguiente plegaria. Amanín, ni tlacati, y panyanqui, tlacayo. Hoy renazco en un nuevo cuerpo. Niklas Camachililiano, Tlacayo, Noyol, Tonal, Juan, Nahual, Huehue. Le agradezco mi cuerpo, mi espíritu, mi energía vital física, mi energía vital espiritual, ancianos o ancianos, ¿no? Les voy a agradecer por todo lo que yo era. Ni yancuic masegual, ni yancuic quijcón, cachicuali, ni nemis, Juan, ni patlanes. Soy nueva persona, servidora, nuevo, así caminaré mejor y volaré mejor. No, es lo que dicen, ¿no? Pero realmente lo que dice es que yo renazco en este nuevo cuerpo, en este nuevo espíritu, en este nuevo ser energético. Ni canguanashka, ni xochponis, ni xochhuetzcas, ni xochtlahtos, ni xochnehnemis, ni xochpatlanis, ni xochtemas, no nemiliscay. En el aquí y el ahora floreceré en mis sonrisas, en mi palabra, en el caminar de mi existencia, en mi vuelo y ofrendar flores en mi existir. Ya dijimos esta declaración. Ahora agarramos nuestro encendedor o nuestro cerillito y le prendemos fuego. Y lo ofrendes, ya lo prendemos y lo ponemos en la tierrita. Tiene que ser de tierra, ¿eh? Tiene que ser de tierra. Y le decimos a nuestra madrecita tierra que es la solteo, la que transmuta lo que nos sirve, lo que ya nos sirve. Y le decimos, transmute esta nueva persona porque hoy he renacido como nueva persona.
al momento de renacer como nueva persona, ahora empezamos a hacer estos ejercicios, ¿no? Estos ejercicios. Vamos a utilizar en estos 15 días esta frase, ¿no? Pero para eso tenemos que hacer el último ejercicio que vivimos, ¿no? Esto, este ejercicio lo tenemos que hacer. Yo lo puse en en este orden, porque en este orden me lo enseñaron. Pueden decir, ¿y por qué no nos dijo primero renovarnos? No. ¿Por qué? Porque es un principio fundamental como seres humanos. Primero es intentarlo. Y créame, el intentar de ver con el tercer ojo, con el enfocar nuestra visión y todo eso, nos va a empezar a causar dudas. ¿Y cómo le hago? No, no me sale. ¿Y cómo puedo hacerlo? Esa es la intención, que primero lo haga, lo intente. Y si ya lo intentaron, y si ya quisimos hacerlo, y lo intentamos y lo intentamos, bueno, ya vimos que quizá pudimos un poquito, pero ahora vamos a buscar la medicina, que es este. Este va a ser la medicina, ¿no? Primero ya me diagnostiqué que no lo puedo hacer, pero ahora, ¿cómo cómo puedo eliminar esa negatividad que tengo aquí, ¿no? Entonces, es un ejercicio, es un ejercicio práctico. Si nosotros no lo practicamos, no lo viviremos. Y no pasa nada. Y no pasa nada porque no estamos haciendo ningún pacto que te va a caer años de maldición. No, de ninguna manera. Aquí es Shimoyek y enséñate a ti mismo. Disciplínate a ti mismo, nadie más. Porque yo no les asignaré ni una calificación y tampoco les daré un diploma. Ahora eres máster en esta filosofía. No, este es para la vida, para vivir en armonía, para vivir precisamente como Aquetzaman, ¿no? Es una forma de vida, no, no es una forma académica, que digamos, es que me voy a graduar y todo eso. Te vas a graduar en la vida. Ese es lo que sí podemos decir. ¿Sí, hermanitos? Entonces son estos ejercicios. No son muchos, son 4, pero practiquémoslo, ¿sí? ¿Y a quién le vamos a pedir la fuerza de voluntad? Pues ahí la imagen que tienen ustedes en su altar, su fotografía de ustedes, su amoshli, saben de dónde vienen, saben con quién cuentan. Acuérdense que el amoshli vamos a anotar con qué energías contamos contra el Chubichique, a lo mejor con Yeyecar. Vaya, no sé cómo lo hayan dibujado, su amoshli, ¿sí? Bueno, pues hermanitos, eso es lo que les quería compartir el día de hoy, ¿verdad? Con todos ustedes, esperando que les sea de utilidad, pero sobre todo, esperando que ustedes lo puedan aplicar y me dicen su experiencia, ¿sí? Porque les puedo dar yo mucha información, pero si ustedes no lo aplican, ahí se va a quedar. ¿Sí, hermanitos? Bueno, pues de mi parte sería todo. No sé si hay algo que compartir o hay alguna pregunta que hacer. Y si está en nuestras posibilidades de poder contestar, pues lo hacemos. Y si no, pues ya saben, vamos a investigar más o preguntar. Sí, hermanitos, bueno, sería todo de mi parte. Sí, adelante, hermanitos, Omar. Paso que Matita Mazzini, gracias por darme la oportunidad de hablar. Una pregunta, el mecate del que nos que habla, ¿dónde podemos adquirir uno de esos? Casi por la situación en la que están. Híjole. Pues nosotros aquí los conseguimos en una tapalería, una ferretería donde venden ese tipo de material. No sé allá donde están ustedes, a lo mejor habrá una tienda mexicana donde puedan buscar alguna cuerdita de este tipo y eso les pueda servir a ustedes, ¿no?
En caso de que no puedan conseguirlo, lo pueden diseñar ustedes con la tela de manta o una tela blanca, ¿no? Con esa tela blanca los se amarran como esa cuerdita. Debe de ser blanco, no de color, debe de ser blanco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden, estamos trabajando la introspección espiritual, introspección emocional, introspección física. Pero sobre todo, es una introspección de toda una vida. ¿Sí? Esto nos va a ayudar a liberarnos y a considerar que el aire es un gran vehículo para nuestros viajes, para nuestra comunicación telepática, intuitiva. Es un buen, pero para eso hay que ganárnoslos como amigos. ¿Cómo nos ganamos un amigo? Hablándole bien, ¿no? Dándole alguna ofrenda. O podemos hacer una analogía como cuando andamos enamorando, nos andan enamorando, ¿no? Cuando, por ejemplo, en la época de la secundaria ya no sabes ni qué darle, que una flor, que una cartita, que no sé qué, que un regalo. Este es lo mismo con el abuelito Yeye. Hay que ganárnoslo, ¿verdad? Sí, hermanito Somatli, ese puede ser la opción. Si de plano no pueden encontrarlo, pues sí, hay que hacerlo con eso. Maestro, ¿en dónde está el hermano Somatli? Está parece que en Texas, ¿no? Oh, pues que vaya a las tiendas esas de 99 cents, ahí lo venden, porque yo hacía Ah, piñatas y ahí venden el isle. bueno, ahí está la solución, hermanito Somatli. Ojalá pudiera conseguirlo en ese lugar. Ujú. Bueno, ojalá lo pueda conseguir, hermanito. Si no, ya está la solución. No pongo una tele. Pero sí, sí se puede, adelante. Hermanito Tosnene, lo escuchamos. Me pregunta, una vez mojado en alcohol el cordón y puesto en la tierra y prender fuego, ¿debe quemarse completamente o se queda la mitad o medio quemado o se ofrenda a la tierra y se entierra? Esa es la primera pregunta. También me imagino que este ejercicio se puede hacer varias veces a lo largo de la vida, ¿verdad? Es pregunta, gracias. Sí, hermanito. Este ejercicio, y fíjense, muy importante lo que usted pregunta, hermanito. Dice, es que si no se acabó de quemar todo. La intención es que se acabe todo. Después de acabarse de quemar todo, hay que cubrirlo con la madrecita tierra, que transmute. Hay una situación, y eso se los quiero compartir a ustedes, tanto como las velas que yo les decía. Deben de, si van a un cerrito, a una cueva, vean que se quemen todas las velas, que se quemen todos, que se consuman. ¿Por qué? Porque si dejan aquí una velita cortita, no se terminó de quemar, y ustedes ya por apurarse se vienen corriendo a su casa. Esta energía, ya no toda la gente es buena, ¿eh? Eso sí se lo digo. Esa misma velita va y lo agarra y lo prepara para hacerte daño. ¿Por qué? Porque tiene tu energía. Al igual que esta cuerdita que usted dice, hermanito Tosnene, tiene nuestra energía porque lo trabajamos. Debemos de ver que no lo utiliza alguien más. Dos, lo que usted decía. Esto se puede hacer en el transcurso de la vida. Sí, hermanito. Es como el que les decía, ¿no? Del papelito, ¿no? Anoté aquí todo, todo. Y ya lo quemé las veces que sean necesarias. Pero lo más importante es que aquí y aquí en el corazón, esténse conscientes que lo van a lograr,
que en verdad se va a lograr eso que ustedes intentan hacer. Hay que hacerlo, por favor. Sí, hermanito Tos Nene, las veces que sean necesarias. Recuerde, se va a convertir en nuestro Neltilis. Esto se va a convertir en nuestra verdad. ¿De acuerdo? Y practiquémoslo. No podemos ir, sí, funciona, no funciona, si no lo hacemos. Hagámoslo. Y la mejor forma en que ustedes me pueden pagar esto que les estoy compartiendo, ¿saben cómo? Compartiéndolo con los demás. Compártanlo con los demás, hermanitos. Sabemos que es un poco difícil encontrar ciertas situaciones, ciertas vivencias. Pero si hay una oportunidad de que diga, híjole, pues yo me siento así, así, dígale, ¿por qué no haces este ejercicio? Te lo comparto. ¿Sí? Háganlo. Es la mejor forma en que me pueden pagar a mí y le pueden pagar a los abuelos. Compartiendo la información, compartiendo la medicina, compartiendo la sanación. ¿Sí? Y yo, como siempre les digo, esto no es mío. Esto a mí, así como me lo compartieron con mucho amor y con mucho respeto, se los comparto a ustedes con mucho amor y con mucho respeto, con la finalidad de que lo pongan en práctica y nos sirva. Digo nos sirva porque a mí también tiene que servir nuevamente hacer el ejercicio. Nos sirva para vivir en armonía, para vivir en esa impecabilidad, como dicen el toltecayo, para vivir, como le decimos los de la hermandad Nahual, como Aquetzamani, como esa agua inamovible, tranquilo, ¿verdad? Que no nos perturben todos estos problemas. ¿Va a haber problemas? Sí, siempre va a haber. La forma en que nosotros los tomemos y los resolvamos, he ahí esa cualidad por la cual estamos estudiando. ¿Sí? Sí, hermanito, todos nenes. A la hora de, de- de estar en posición fetal con mis manos agarradas, estoy más acostumbrado a usar la imaginación, pero me llevo de la práctica cuando el cabrón que con todo maestro. Sí, sí, en posición fetal. Y si pueden, y si se pudiera, sin ropa. Sé que es un poquito difícil, pero a veces la mentalidad que hemos tenido, híjole, ¿cómo lo va a hacer sin ropa? ¿Cómo? Y ahí viene la de no juzgar, ¿no? ¿Cómo me voy a ver todo gordito, todo? No, no pasa nada, debemos de aceptar. Debe ser sin ropa. Si se puede, y si no, pues lo mínimo, ¿no? Pues vamos con ropa interior, ¿no? Pero es que ustedes lo van a hacer. Ustedes lo van a tener que hacer. Porque cuando nacemos es eso. Y también de eso se trata, el enfoque de este ejercicio se trata de eso. De desapegarnos de todo eso que nosotros tenemos. De desapegarnos de lo material, de lo espiritual, de lo que hemos aprendido. Realmente es renacer para poder vivir con una nueva forma de vivir la vida. Recuerden que cuando nacemos, nuestro cerebro viene limpio, viene puro, nuestro ser energético, estamos impecables. Ah, no, pero bueno, para los que nacimos en el seno de la religión católica,
tú eres el pecado original de tus papás. Tú ya eres un pecado. Tú ya eres algo malo. Imagínense. Pero tú naces. No, es que si no te portas bien, si no sacas 10, 10, 9, 10, 9, 10 en la escuela, te vas a ir al infierno. Si dices lo que piensas y lo que sientes, cuidado, te vas a ir al infierno, ¿no? Y entonces lo que necesitamos es renacer. Yo sé que es difícil, hermano, se los aseguro que sí. Yo no les digo que es fácil todo esto, ¿no? Ajá. Yo sé que es difícil, pero no imposible, como siempre les he dicho. Ahora, ¿por qué digo yeyecar y no digo ejecar? Es mi variante. Vamos a encontrar, hermanitos, que dicen ejecar. Vamos a encontrar que decimos yeyecar. Mi variante es yeyecar. ¿Por qué yeyecar? Desde su nombre. Cuando respiramos, yeyecar. Cuando decimos la palabra yeyecar, como que exhalamos ese aire. Yeyecar. ¿No? Esa es mi variante, ¿no? Y no se preocupe, alguien les va a decir, es ejecar, sí, ¿no? También como el decir quema, para mí es quema, para los de la Huasteca es en quena, con N y no con M. Y no eso quiere decir que no nos entendamos, sí, nos podemos entender. ¿Sí, hermanitos? Yejecar, el aire. ¿Sí? Bueno, no sé si tuvieran alguna otra pregunta. Sí, sí, maestro. Maestro, maestro, ¿me escucha? Perdón. Le puse silenciador aquí. Les decía yo, sí, hermanito Pedro, es una sugerencia, pero hagámoslo y platicamos. Sí, hermanito Pedro, lo escuchamos, perdón. Sí, yo pienso que eso que usted hablaba de que es que desde que cuando nacemos somos pecado. Bueno, ese es el negocio del Vaticano, porque imagínense cuántas misas le hacen a los difuntitos y ese es negocio de ellos. Y uno lo practicaba y en veces lo practica, maestro, porque es la descolonización mental está arraigada, pues porque desde mi padre, mi abuelo hacían eso. Y no es difícil como usted lo dice, pero no imposible si es que si vamos despertando y vamos tomando esa conciencia de que pues el infierno es el negocio del Vaticano y punto, ¿no? Es así debemos de verlo y claro que para muchos de nosotros que somos arraigados a eso, pues suena grosero y suena brusco y suena doloroso, pero es la realidad. Uno puede hablar ese lenguaje porque pues nos hemos ido descolonizando por haber ido a varios centros de muchas eh, cosas de información lógica y eso nos ha hecho cambiar el punto de vista, ¿no? Pero pues eso, para mí es un negocio de la iglesia y yo cuando viajaba por allá por su tierra en la montaña, porque yo fui agente de ventas de fármacos y yo viajaba mucho por allá. Y no solo por allá, yo conocí las zonas pobres de Morelos, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, Puebla. Y como viajaba por allá, pues era amigo de la gente y cuando hacían sus fiestas me invitaban y me hacían ir a las fiestas y ir a la iglesia y ahí la gente llegaba y se limpiaba con un listón del santo y tenía que ponerle 2 o 3 pesos. Gente que no tenía ni para comer y el cura aceptaba eso. Pues eso para mí era pecado, pero pues así era la realidad que yo veía y no podíamos hacer nada de cambiarlo porque la gente estaba feliz, maestro. Así que ese es mi punto de vista, maestro.
Y también para preguntarle al maestro, yo le mandé ayer la clave, no sé si la encontró. Que creo que sí, pero lo checamos, digo, por todas las situaciones que estamos. Porque se la mandé, si no se la vuelvo